Remberto Pichardo tiene la explicación a esta insólita ola de renuncias de funcionarios. Adelante, Remberto. ¿Cómo tú pones a una gente, por más comisiones que tú armes, a hablar de finanzas públicas a un nivel técnico sumamente complejo cuando tú te pones a buscar en las comisiones y no hay nadie que tenga ese nivel? ¿Está Macarrulla ahí? Sí, él estaba como ministro de la presidencia. Sí. Bueno, pero al punto que voy a decir otro más, dime otro. No sé, está Manuel Corrillo Samir, ahí. Sí, no, está Pepín, su hermano. Y son los únicos. Bueno, tú estás revelando algo aquí. Y yo te voy a decir que fuera. Espera, detente ahí. Vamos a hacer una cosa. Si estos son tan buenos empresarios, ¿por qué no se despegan del presupuesto nacional? Recientemente, varios funcionarios fueron removidos de sus cargos, pero también, a diferencia de en otras ocasiones, proliferó mucho la narrativa de funcionarios que renunciaron. En los gobiernos del PLD, en épocas de Leonel y Danilo, básicamente era el presidente que quitaba y ponía cada 16 de agosto. Muy pocas veces, por no decir ninguna, usted escuchaba que fulano le renunció al presidente o que fulano quiere que lo remuevan para tal lugar. Pero eso fue lo que ocurrió en esta ocasión. Remberto Pichardo tiene la explicación a esta insólita ola de renuncias de funcionarios. Adelante, Remberto. Bueno, eso es quítame. Quítame. Así de simple, eso es quítame. Mira, de la primera persona que hicieron eso fue Almonte, que salió del CUET para Energía y Minas. No sé si tú recuerdas que posterior a él, posterior a él, dos incumbentes más del CUET, que es el Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad, o sea, lo que maneja las EDES, más o menos en un periodo de 6 meses después de ser designados, renunciaron. Y los dos se lo atribuyeron a situaciones familiares, no dieron una explicación. Y luego de esas renuncias en el CUET, bueno, pues entonces buscaron al arquitecto del esquema eléctrico de República Dominicana, que fue al mismo Celso Marrancini, que hubo que ponerlo ahí, estando ya como presidente o director del Fideicomiso de Punta Catalina también y siendo miembro del Consejo Nacional de Competitividad. O sea que prácticamente tiene 3 designaciones. Pero la verdad es que al que metieron al CUET no duró más de 6 meses. Y cuando tú tienes un grupo de funcionarios que ven la dirección y la velocidad que está cogiendo lo que es la estructura de gobierno en ese momento, la inexistente República Dominicana de estructura de gobierno, no todo el mundo tiene el estómago para quedarse en el barco hasta que se hunda. Es lógico que le pidan al presidente, o tú me trasladas o yo renuncio. Por ejemplo, Jochi Vicente. Ya la última interpelación que tuvo Jochi Vicente, o la última interacción en el Congreso, fue precisamente a raíz de unos préstamos que se pidieron, y ya como la población se estaba empezando a enervar de una manera tal que tuvieron que hacer teatro de que en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, los jalaron para cuestionarles sobre los préstamos y las ejecutorias de los préstamos. Fue la última interacción que tuvo ya antes de renunciar, si se quiere. Lógicamente, un funcionario público no puede decir, no, yo renuncié porque lo que están haciendo ahí adentro, eso va a terminar mal. Entonces, ¿qué hacen? Lo trasladan a otro lugar. Pero la renuncia de un funcionario público, obviamente, trae consigo cuestionantes sobre el organismo el cual él regía y por qué renunció, si la retórica de todos los gobiernos es: esto es lo mejor que ha pasado en la República Dominicana. ¿Me doy a entender? Por eso los gobiernos no se dan el lujo de que les renuncien, porque es una cuestionante hacia la implementación
de la política pública y al manejo del presupuesto Pero nacional. no se podría ver como una, y yo no sé si a estas alturas se puede usar ese término, como una novatada o ingenuidad del presidente Luis Abinader permitir que tal o cual funcionario le renuncie, precisamente por lo que acabas de decir. O sea, lo que se ha planteado, lo que se ha dicho o lo que uno ha escuchado es que el presidente, cuidando a fulano, la imagen de tal o cual funcionario, en vez de decir públicamente que fue destituido, permite que él le ponga la renuncia. Pero eso de permitir que él le ponga la renuncia no es más que una forma de, en buen dominicano, tratarlo suave, cuidar a su vez al amigo, considerarlo. Pero en esa misma línea también me hace sentido lo que tú dices. Un funcionario renunciando se puede leer como la decisión de una persona que no solo no está de acuerdo, sino que entiende que la cosa terminará mal y él no quiere estar en ese barco. O sea, podemos ver eso como un acto de ingenuidad de Luis Abinader. No, es que yo te lo he dicho varias veces. Aquí desde el 96 los presidentes no controlan política pública. Los presidentes firman lo que se les pasa. Es ingenuo pensar que en un congreso donde la mayoría son prácticamente, no estoy diciendo que sean todos, hay muy buenos profesionales, muy acabados, yo no le llamaría catedráticos, pero sí personas con mucha experiencia práctica. Pero a nivel de desarrollo de política pública son prácticamente infuncionales. Entonces, cuando a ti te mandan un proyecto de ley con un lenguaje técnico sumamente acabado, que tú sabes que no tuvo su origen en ninguna de las comisiones del Congreso, el hecho de tú meterte tú mismo el cuento de que fueron ellos que lo elaboraron, para empezar por ahí. Y cuando tú te pones a ver los proyectos de ley que tienen que ver con finanzas públicas, ninguno fue hecho aquí. O no fue hecho dentro de ese Congreso, tú te das cuenta. ¿Cómo tú pones a una gente, por más comisiones que tú armes, a hablar de finanzas públicas a un nivel técnico sumamente complejo cuando tú te pones a buscar en las comisiones y no hay nadie que tenga ese nivel? Entonces, ¿de dónde salió? De Marte. Obviamente se hace afuera y se introduce adentro y ellos agarran y alzan la manita, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hay situaciones en las cuales se extreman tanto las cosas que no le queda otra que dejar que se vayan. Y mira, yo te lo voy a poner fácil. El desastre de aquí, de lo que está sucediendo aquí a nivel económico estatal, a nivel financiero estatal, la primera persona que lo dijo públicamente de esa forma fue la misma Ligia Bonetti, que hizo una publicación, que es miembro del Consejo Nacional de Competitividad, que se llamaba Desarrollo sin Planificación. Así mismo. Y en esa publicación completa, no de Humberto Pichardo, de Ligia Bonetti, te estoy hablando de una publicación del 2024, del año pasado, pero a principio o a finales del 2023. Estamos hablando de que ya se había desarrollado casi el primer cuatrenio, o sea, el primer gobierno de Luis Abinader, para darle un espacio-tiempo marcado. Y ya nosotros íbamos picando bastante cerca de los 30,000 millones de dólares en préstamos. ¿Qué puede llevar a una empresaria a emitir una opinión en apariencia disidente de su propio grupo? Es que ella no es solo empresaria, ella es funcionaria pública y es miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Eso es un órgano público. Ese es el más alto órgano público que existe a nivel financiero en la República Dominicana. ¿Qué tiene de competitivo ese Consejo Nacional? Escucha bien esta pregunta. ¿Qué tiene de competitivo un Consejo Nacional en donde están los principales empresarios dominicanos y que se supone que, lejos de competir entre ellos, lo que hacen es ponerse de acuerdo para fijar las reglas de juego? ¿Contra quién rayos compiten? No, va más allá de lo que tú estás diciendo. Porque ellos manejan el ente que se supone lo vigilia a ellos. ¿Qué es? El Estado Dominicano, si existiera. Y no solo eso. Ahí yo discrepo un poco de ti. Ahí discrepo un poco de ti. Y ellos deciden dónde va el presupuesto nacional
y coincidencialmente la mayor área de inversión son precisamente las que ellos manejan. Que a su vez, coincidencialmente, entre comillas, son los que menos impuestos pagan porque son las áreas de mayor incentivo. Y encima de eso son las áreas en las cuales el gobierno invierte más en infraestructura que se supone que ellos tenían que pagar como empresarios privados. Oye, ¿por qué discrepo un poco de ti? Vamos a suponer que es tal cual como tú planteas. Tú has definido el marco, yo diría que protocolar, por el cual se rige esa estructura de poder al más alto nivel. No, funcional. Es así mismo. Bueno, entonces, pero ellos no pueden. ¿Quién es el mayor contratista a nivel de construcciones del gobierno dominicano? Obras públicas. No. Obra pública no hace nada. Obra pública. El que busca el que hace. Ajá. ¿Quién es uno de los que más hace? Ahí tú sabes que está. Ahí está tu amigo, Manuel Estrella. Él es miembro del Consejo Nacional de Competitividad. ¿Quién es el otro? Me parece que González Cuadra también construye mucho. También tiene el Consejo Nacional de Competitividad. Sigue. ¿Está Macarrulla ahí? Sí, él estaba como ministro de la presidencia. Sí. Bueno, pero al punto que voy es el siguiente. Otro más. Dime otro. No sé, está Manuel Corripio ahí. Sí. No, está Pepín, su hermano. No, José Ramón. Sigue. Está Pepín, su hermano. Ellos son el grupo Corripio. Pero fíjate que todos. Pepín no está en el CONEP. Pero nunca le ha interesado eso. Pero está en el CNC. Tengo el Consejo Nacional de Competitividad. Bueno, pero okay. ¿Cuál es el otro? Oye, los China a nivel de estructura metálica también están ahí. Oye, ¿cuál es el punto al que voy? Los ISEC, los dos primos están ahí. No existe plan perfecto. No hay forma humana en la cual tú puedas evitar que un ministro no quiera seguir ese libreto. Y hay que batallar contra eso. Y por eso es que renuncian. Por eso es que piden que lo muevan así mismo. Así de simple. ¿Quién manda aquí? ¿Fulano o yo? Es mi ministerio. No se trata de mandar. Fíjate por qué que están renunciando. Para que tú entiendas. Vamos al principio de este gobierno. Cuando empiezan los casos de corrupción. Se empieza precisamente a someter entramados de corrupción. Y son entramados completos. ¿Por qué son entramados completos? Porque la gente aquí siempre, de una manera, yo no le llamaría errada porque tiene que ver, pero incompleta, siempre señalaba al político. Pero se le olvidó una parte, o faltaba una parte que es la más importante. El político hace la contratación con el empresario. El empresario recibe el dinero y es quien por atrás le da al político. Si estamos hablando de un entramado de corrupción. Y por primera vez se somete el entramado completo. Somete. Pero no se persigue a nivel judicial el entramado completo. ¿A quiénes sacaron por las dos esquinitas así? A pesar de que están en los expedientes y nunca fueron procesados. A los empresarios. Lisandro Macarrulla, que tú mencionaste, es uno de ellos. Y dice la acusación Medusa que él y Jean Alain fueron los que planificaron el esquema de soborno de la cárcel La Nueva Victoria. Sin embargo, Jean Alain está sentado en un tribunal, tiene 4 años y pico en eso. No estamos diciendo que sea bueno o malo, bonito o feo y que no fuera culpable. Pero Lisandro Macarrulla no. Pero hay algo. Entonces, espérate, no solo él, sino la hay algo, espérate. Porque entonces, tú has sido crítico perdón, con el Ministerio Público. Entonces, perdón, atiende esto. ¿Pero y quién lo designa? Bueno, termina que te tengo una pregunta. Adelante. Entonces, si tú fuiste testigo de esa maniobra y tú sabes que el barco se está hundiendo a velocidad y tú sabes que los empresarios nunca pagan los platos rotos, ¿cuánto tiempo tú vas a tardar en decir, no, espérate, cuando esto se hunda, es a mí que me van a caer atrás? A este grupo lo van a mencionar en el expediente, como menciona González Cuadra, ese mismo, en Operación Calamar, mencionado más de 90 veces en el expediente, como que extorsionó conjuntamente con Guerrero, Donald Guerrero, a Mustafa Bunabá
que lo pusieron a cobrar para quitar una parte, etcétera, etcétera, muchísimas cosas. Y estoy hablando de un documento que se ha presentado en un tribunal. Sin embargo, González Cuadra está muerto de la risa en el Consejo Nacional de Competitividad. Ahí, y en Urbe, que eso es otro órgano estatal, haciendo construcciones estatales. ¿Y dónde están los otros? Los otros cogieron su tribunal, cogieron su presión, muchos cogieron su chirola. Entonces, ¿cuáles fueron los que cogieron eso? Los funcionarios públicos. Entonces, si tú eres funcionario público y tú ves lo que pasó antes y tú ves que eso va por el mismo camino, lo lógico es que tú digas, cuando esto se caiga, entonces a mí que me van a trancar. No, yo lo siento. ¿Conmigo es que van a hacer su circo? No, sácame de aquí. O si no, te voy a renunciar y lamentablemente, si tú te pones a cuestionarme, voy a tener que decir que déjame, antes de la pregunta que te quería hacer, claro, déjame entonces sintetizar eso de cara a la audiencia. Estás diciendo que hay funcionarios que se han percatado, han descubierto de que básicamente son títeres y que se han olfateado correctamente, que al final serán los sacrificados ante el gran público. Claro. Y ese sacrificio puede conllevar incluso no solo una aniquilación moral, sino quizás hasta prisión. Claro. Pero ellos son conscientes a su vez de que hay un grupo de empresarios que está determinando una dirección política que va a tener un costo social que ellos infieren que ese grupo no va a pagar. Va a tener, ya lo tienen. Aquí tenemos un faltante de 30 mil millones de dólares, más de. No es que lo va a tener, es que lo tiene. Y lo que yo te estoy diciendo no es un secreto, se ha cuestionado hasta en la semanal. Y Luis Abinader no responde sobre el paradero de ese dinero. Él no responde, y yo he enseñado el video de esa semanal, si mal no recuerdo, fuera del 3 o 23 de noviembre del 2023. No, esa es la que le dice que no hay dinero. Y la de posterior a eso es de la periodista de la semanal diciéndole, mira, nosotros tenemos que preguntarle porque la verdad es que estamos recibiendo presión, los periodistas que estamos aquí, que nosotros nos preguntamos sobre los préstamos. Y es el primer y único cuestionamiento que se le hace directamente a Luis Abinader en la semanal y él no contesta. Él da más vuelta que el carajo, como él siempre hace, pero él no contesta dónde está el dinero. Mira, curiosamente, espérate, son 30 mil millones de dólares. Hay que ser honesto y hay que dársela a Danilo. Realmente, de los tres, el que solía responder más lo que se le preguntaba, fuera cierto o no, era Danilo. El que rehuía menos a responder a no responder con evasiva, hay que decirlo, era Danilo. Danilo tuvo un enfrentamiento directo con ese grupo. Directo. Por eso, dentro de todo el esquema, y no estamos diciendo que no fuera verdad, lo primero que fueron jalados fueron los familiares de él. Y luego los colaboradores más cercanos de él. Y no estamos diciendo que no cometieran actos de corrupción, ni que son santos. Pero lo cierto es que cuando tú te pones a ver las persecuciones por corrupción que hizo el Ministerio Público, parecieran estratégicamente diseñadas para el entorno de Danilo. Y son los únicos. Bueno, tú estás revelando algo aquí. Y yo te voy a decir que fuera. Espera, detente ahí. Porque tú le estás diciendo a Danilo Medina que no fue Leonel. Yo te puedo decir a ti que Danilo Medina jura que toda esa persecución que se dio contra sus familiares y gente muy cercana a él vino orquestada desde Funglode por Leonel Fernández. Yo te puedo decir eso a ti, que eso es lo que Danilo cree que Jenny Berenice y Wilson Camacho actuaron a instancias específicas de Leonel Fernández. Y tú le estás diciendo ahora a Danilo Medina que no fue así, que fueron los empresarios. Sí. Yo te puedo decir en el momento que se decidió que esa persecución se iba a dar. En el momento exacto en que se decidió, yo te lo puedo decir. ¿Fue en algún tramo del año 2020? No. Fue en abril 13 del 2016. Ahí empezó. Rafael Blanco Canto, Manuelito Díez,
Pedro Brache y Luis Abinader con el resto de los miembros del CONEP dan una rueda de prensa diciendo que no se podía coger un chele más apretado aquí. Obviamente, ellos tenían su super chiquiplan, lo que querían era el control ya directo de la finanza pública. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Danilo a esa rueda de prensa contesta con una nota de prensa desde el Palacio. Y en resumen, la nota de prensa lo que decía es, vamos a hacer un pacto fiscal entonces. Porque si ustedes pagan impuestos, yo no tengo que coger prestado. ¿Tú sabes a qué se refería Danilo? Al gasto fiscal. Gasto fiscal son los impuestos que se dejan de pagar por incentivo, por exoneraciones, exempciones, devoluciones, que es una figura muy rara, pero nosotros la tenemos. Eso es que tú pagas los impuestos y te lo devuelvo, que es lo que pasa en los combustibles, en la generadora principalmente, que no pagan impuestos por los combustibles. Y son turismo, son todas las áreas de mayor desarrollo de ese grupo. Acuérdate que ellos no habían tomado posesión todavía del Consejo Nacional de Competitividad, que ya es el control directo de la finanza pública. Cuando Danilo le dio esa respuesta a ellos, ahí marcó el punto o la pauta para que ese plan que se ejecutó en el 2020 en contra de sus familiares se diera. Y vuelvo y te digo, no estamos diciendo que él no cometiera actos de corrupción, no estamos diciendo que sus familiares no cometieran actos de corrupción. Pero lo cierto es, ya todo el mundo lo sabe, es que las persecuciones por corrupción aquí no se dieron por corrupción, se dieron por estrategia y eliminación de adversarios. Porque si no, todos los empresarios que están mencionados, como Manuel González Cuadra, en la acusación Calamar, Medusa, etcétera, etcétera, se hubieran sentado y hubieran sido condenados, hubieran cogido su prisión preventiva, etcétera. Lo que pasa es que había que mencionarlo para poder darle algún tipo de credibilidad y coherencia a la acusación, porque yo no puedo decir que tú fuiste sobornado sin decir quién fue que te entregó el dinero. No, él recibió $20 millones. Ajá, ¿y de quién lo recibió? No, yo no te puedo decir. Tú no puedes hacer eso en una acusación, tú tienes que mencionar al otro. Pero tú decides si tú procesas al otro o no. Por eso no se procesó a Macarrulla, por eso no se procesó a Víctor Lisandro Macarrulla, la mano derecha de Macarrulla, y pusieron al hijo del menor, que es el que más tiempo tiene, para allá sentarse en un tribunal porque él no estaba preso. Si lo hubieran trancado, ahí sí se le armó un lío a Macarrulla, porque se no aguanta 24 horas preso. De una vez se descontrola ese muchacho. Pero había que dar algún tipo de coherencia. Pero lo cierto es que eso fue lo que hizo que Danilo Medina y su entorno, no él, sino su entorno, su familia, fuera perseguida. No tiene que ver con corrupción, porque si hubiera sido de corrupción real, los empresarios también hubieran cogido su chirolita, también se le hubiera pedido prisión preventiva a ellos. ¿Qué hace que se enfilen los cañones, por ejemplo, hacia Alexis Medina, que le cantaron 7 años recientemente? Familia. No, espérate. Alexis Medina manejó miles de millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Los empresarios lo ven como competencia? No. Déjame explicarte algo. Tú no puedes hacer nada sin que ese grupo se entere y sin que ese grupo tenga la capacidad de cortarte el agua y la luz. Por ejemplo, Montilla. ¿Por qué Montilla nunca ha sido procesado? ¿Cómo era que le decían el gigante asiático? ¿Por qué él nunca ha sido procesado? Si te refieres a Alexis Montilla, le embargaron la cuenta. Sí, pero no lo han procesado. ¿Por qué? Porque tú no me vas a meter a mí el cuento de que tú vas a agarrar y tú vas a hacer lo que te dé la gana dentro del sistema eléctrico dominicano, cuando quienes lo controlan a la franca, abiertamente, y son los dueños del 85% de la generación, son ese grupo. Entonces, si él hubiera estado haciendo algo sin su anuencia o sin su colaboración,
van donde Danilo y le dicen, ¿tú quieres cuántos apagones en línea? Así mismo como yo te lo estoy diciendo. ¿Cuántos apagones tú quieres? ¿Tú crees que tú te tiras 2 semanas apagado en esa silla? Y así mismo se lo dicen. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que si él hizo eso, obviamente, él estaba trabajando para alguien más. Alguien más estaba recibiendo los beneficios. Él se daba su calentón por su parte de ser eso así. Pero el grueso no es de él. Por eso es que no le meten la mano. No lo tocan. Eso es como el presupuesto de educación, manito. El presupuesto de educación está rozando los 400,000 millones. Pero tú dices, pero 400 ¿Qué hizo? millones. 400 ¿Tú querrás millones decir de pesos. la acumulación? ¿Qué del hizo año? Fulcar? Sí, pero de año por año, no en un año. No, No en un año. no, va. Sí. 4% del Producto Interno Bruto está rozando los 400,000 millones de Pero no en pesos. un año. Sí, es anual. Cada año tiene un presupuesto de 400,000 millones casi. Ah. Va en año por año. Y así como aumenta el PIB, aumenta el presupuesto porque es 1%. Sí, Sí, pero sí, tendría que ver si... sí. 4 años son 1.2 billones de pesos. 1.200.000 millones de pesos. Por si tú no lo sabías. ¿Por qué Fulcar, cuando empiezan y que no, que a moverse en contra de él, y yo soy abogado en una querella contra Fulcar que tenga vetada, dice, no, pero mira, vamos a hacer una cosa, vamos, yo mismo voy a solicitar una auditoría a la Cámara de Cuentas. Hasta ahí llegó el show. Y todo el mundo decía, no, eso que él controla políticamente la Cámara de Cuentas. Claro que no, lo que pasa es que ahí, esa es una de las mayores entradas, el mayor ingreso de ese mismo grupo empresarial, ese presupuesto. Y si a ti te hacen una auditoría, tienen que estar lo que tú pagaste, pero también sale a quién tú le pagaste. ¿Tú no lo sabías? Sí. Pues yo te puedo poner un ejemplo. Mira, yo hice un programa con los muchachos de la Quinta Pata. ¿Tú te acuerdas la vez que Félix Bautista dijo que Manuel Estrella era un mal agradecido, que Leonel lo había hecho rico, que él le había llevado un informe? Bueno, el video está ahí. Y que si Nuria Piera estaba haciendo programas sobre los socios de Manuel Estrella, tenía, sobre los socios de Félix, tenía que poner a Manuel Estrella, porque a quien más dinero le pagó en los ISOE fue a él. Pues cuando él lo dijo, nosotros hicimos la investigación y solicitamos todas las certificaciones. Y real y efectivamente a Manuel Estrella se le entregó en el gobierno de Leonel, principalmente de lo que fue el 2007 en adelante, más de 20,000 millones de pesos en obra. Hasta el ascensor de la OISOE se lo dieron a Manuel Estrella. Hasta el ascensor, manito, de la OISOE. Ahí, si mal no recuerdo, hay unos contratos que hay que verificarlo, porque se trata de reparación de estructura dentro de la Pucamaima. Y hasta donde yo sé, la Pucamaima no es un órgano estatal. No hay razón por la cual se invirtiera dinero del pueblo dominicano en arreglar la estructura de la Pucamaima de Santiago. Hasta donde yo sé, eso hay que verificarlo. Pero lo cierto es que eso significa, y ahí Félix tiene la razón, que si a él se le va a hablar de corrupción, había que meter a Manuel. Sin embargo, nadie tocó a Manuel. Nadie lo ha tocado hasta hoy. ¿Por qué? Ahí está un informe que hicieron, óyeme bien, y lo entregaron en el 2017. Pedro Brache, Pepín Corripio, Agripino Núñez Collado, que en vida era miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Celso Maranzini, también miembro en la actualidad. Jaime Ariste Cuder y un pastor apellido Reynoso, cuyo primer nombre nunca me acuerdo, y es porque por la edad, pero es una persona muy, muy relevante en la comunidad evangélica, la verdad sea dicha. Y ese informe lo entregaron el 30 de junio del 2017. Meses antes de ello asumí, en diciembre, en el Consejo Nacional de Competitividad, y en la página, en el numeral 66 de la página 17, ellos pusieron que al consorcio de Brete Nimón Estrella se le entregó a principios del 2014 un avance de 150 millones de dólares que no reflejó en los cobros posteriores. O sea, en español, cobró 2 veces 150 millones de dólares, entre otras cosas, pero así mismo está
que no reflejó en las posteriores ubicaciones, y que había una diferencia del precio al 2017 de 104 millones de dólares, aparte de los 150 millones. Entonces, cuando tú lo coges los dos, tú estás hablando de 254. Y si tú coges un video de mediados del 2022 de Luis Abinader diciendo cuánto fue que costó Punta Catalina en una rueda de prensa sobre Manzanillo, sobre la generadora de Manzanillo, él dijo que fueron 3,000 millones de dólares que costó. Y yo puse el video en el programa y todo lo que te estoy diciendo. Sin embargo, Manuel Estrella sigue construyéndole al gobierno. Él sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? ¿Por qué si esto se trata de corrupción no se le suspendieron las contrataciones hasta tanto se investigara la sobrevaluación de Punta Catalina? Punta Catalina para ti es una obra necesaria. Punta Catalina fue una maniobra para romper el control del mercado que tiene ese grupo sobre la generación. Pero ellos se dieron cuenta. Todo el mundo se preguntó por qué la planta era de carbón. Fácil, es el único combustible que ellos no controlan. ¿En qué aspecto no lo controlan? Aquí el grupo del CNC, en él está sentado Carlos José Martí, Costal, y la otra parte la tenía Gilbert Villo, y ellos, según los Pandora Papers, son socios, y yo puse el diagrama que hicieron los autores de los Pandora Papers, el consorcio de periodistas de investigación internacional, que fueron los que hicieron los Panama Papers también. La compañía, que los datos yo los tengo desde el 2004, en la cual están como socios Carlos José Martí padre, que era su segundo apellido era Besonia, Gilbert Villo, Pablo Porte, Lorenz Villo y Rubén Villo. Y la parte... Allá. Lo que significa que cuando tú coges esa compañía, tú tienes prácticamente un monopolio en los combustibles de República Dominicana, desde su importación, almacenamiento, distribución y podemos decir venta, porque cuando GB Group compró las bombas de Texaco y todos los activos de Texaco, también adquirieron acceso a la distribución directamente y venta de la gasolina, de los combustibles. Pero, son todos. Ok. ¿Quién trae? Pero ellos no bregan con carbón. Sí, eso es lo que me intriga. No bregan con carbón. El carbón no importan. Ajá. Claro, pero no ellos. Entonces, fíjate qué es lo que sucede. ¿Quién será que importa el carbón? Al principio el Estado Dominicano. Por eso fue que ellos se pusieron tan locos hasta que tuvieron el control de la planta. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando asume su muchachito demandado nuevo? Porque no es el único, Luis Abinader. Fideicomiso por Punta Catalina, huyendo. Tenemos que tener el control de eso. ¿Por qué? Porque tú puedes forzar a los otros a bajar el precio de la generación si tú generas más barato. Es una regla de mercado. Claro, lo sé. Pues eso era lo que iban a hacer. Eso era lo que pretendía Danilo. Exactamente. ¿Y qué buscaba Danilo fastidiándole el negocio al sector empresarial en el ámbito energético? Es la única manera de tú quitarle poder, quitarle el control económico que tienen sin tener que llegar a matarlo. Rompiendo el control del mercado. Si ellos no te lo permiten, hay que matarlo. Pero además, se me ocurre también que el tema energético tiene un costo político muy alto y tú dejarle el sector eléctrico estrictamente a los empresarios es hacerte blanco de que cuando quieren lograr algo de ti y tú no se lo das, básicamente lo que hagan sea pagar el país. Pues eso fue lo que hizo Leonel Fernández, se lo entregó. Ese es su otro muchachito demandado óptimo. Los dos mejores muchachitos demandados que ha tenido el CONEP y el CNC ahora, porque están los viejos del CONEP, toditos los expresidentes, los de más experiencia, los que mandan sobre los otros, fueron los que fueron a sentarse en el Consejo Nacional de Competitividad. Y desde ahí, sentados controlando finanzas públicas, mueven el presupuesto y los otros, junior, son los ejecutores de... Por ejemplo, tú tienes a Celso Marrancini padre en el Consejo Nacional de Competitividad y tú tienes a Celso Juan Marrancini, que vendría siendo junior, de presidente del CONEP. Fran Rainieri está sentado en el Consejo Nacional de Competitividad y Paola o Francesca Rainieri, que son las dos hijas de él, siempre están en el CONEP. Así tú tienes, por ejemplo, a Felipe y Juan Vicini sentados en el Consejo Nacional de Competitividad y tú tienes a Amelia Vicini sentada en el CONEP.
y tú sigues el listado y así es que está repartido. Pero y mira, los ese es un ejemplo interesante de lo que te he dicho, de que no existe tal tendencia monolítica, porque, por ejemplo, Felipe y Juan Vicini tienen sus negocios aparte. Ajá. Cada cual con lo suyo. Ajá. No hacen mancuerna. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Si estos son tan buenos empresarios, ¿por qué no se despegan del presupuesto nacional? Mira, fácil. ¿Por qué no se despegan? ¿Por qué lo que ellos hacen? Perdona, ¿Por qué es lo que normal, ellos hacen? Perdón, ¿por qué lo que ellos Alberto, hacen? es normal no lo hacen aquí fuera del y Estado? en cualquier parte del mundo. Mentira. Que un gran empresario ¿Qué? quiera hacer negocios con el Estado. No, Elon señor. Musk No, y señor. Bill Gates son dos grandes ejemplos No, de eso. no, señor. Los grandes No, señor. proyectos de Ajá. Elon Musk tienen Al contrario. como Ajá. cliente principal al Estado. No, Tesla. no. Él quería, y lo dijo el propio Donald Trump, Atiende él esto. quería utilizar su No. influencia en el gobierno para que el gobierno legislase No, en favor no, de los mijo, autos no, electríficos, no, específicamente no. de Déjame Elon explicarte. Musk, dicho por el propio déjame Donald explicarte. Trump. No, déjame explicar. Lo dijo en un No, tweet Donald Trump. Es que eso. Donald puede decir lo que quiera. Déjame explicarte para que tú entiendas lo que eso significa a nivel de número. Ese celular se vende a nivel mundial. Sobre ese celular no hay ningún tipo de emoción apegada o de conflicto que no tiene que ver con su tecnología apegado. ¿Qué significa eso? Si yo agarro y le doy la exclusividad a los norteamericanos, me lo dejan de comprar los chinos. Si hago lo mismo a la inversa, me lo dejan de comprar los norteamericanos. Y si tengo un problema con cualquiera de los dos, los europeos no le quieren meter la mano para no tener problemas con los otros dos bloques. Así de infantil y estúpido es tú agarrar y meterte en un acuerdo gubernamental con cualquiera de los jugadores mundiales. Los otros te desechan tu producto. Léase que de un 100%, siendo cándidos, tu venta van a bajar un 30%. Eso es como que Samsung se le ocurra, no, nosotros tenemos un contrato con el gobierno norteamericano. Se acabó la venta de Samsung en China, va a sufrir en Europa y así sucesivamente. Así que a esa gente no les interesa, muy por el contrario, le andan corriendo. Y no desde ahora. Yo te puedo decir que toda la ley llenó a América Latina, por ejemplo, de su Windows versión gobierno, versión Estado, porque descubrió... ¿Después de qué pasó qué? Descubrió... No. ¿Después de qué pasó qué? Por ahí fue que aumentó la fortuna de él. No, mentira. ¿Después de qué pasó qué? Después de que pasó qué. Después de que ya se había armado toda una cadena de distribución, toda una clientela a nivel mundial, y ya cuando tú no tienes dónde más empujar tu mercado, tú tienes que inventarte manera de crear una subsección para aumentar tu venta de alguna forma. Y de ahí empezaron a salir, después de que había hecho su venta masiva, y después de que ya tú estabas obligado a seguirle comprando el sistema operativo o las versiones actualizadas del sistema operativo, es que la agarra y dice, no, pero tenemos que aumentar más la venta. Entonces, invéntate un Windows gubernamental, invéntate un Windows para QuickBooks, para contadores, invéntate esto para esto, invéntate esto para esto, para ampliar la venta. Pero ¿por qué no lo hizo de entrada? Y dijo, no, la compañía Microsoft se va a dedicar a hacer sistema operativo para el gobierno norteamericano. A ver que también le hubiera ido. De entrada. Mentira. No tenía las cosas tan definidas de entrada. No sabía dónde era que estaba el botín. Él lo que quería era cuarto y él no restringió su producto, al igual que ninguna persona lo va a hacer. Claro que no. Ninguna persona lo hace. Ya al final, cuando ya tú no encuentras qué más sacarle, entonces tú te pones inventarte, disparate para aumentar la venta y le cambia 2 o 3 comandos al sistema operativo y dice que es gubernamental. O le sube el nivel de encriptación a que sé yo cuántos bits y dice que es gubernamental, pero ya cuando tú tienes un mercado acaparado, no antes. No, papi, es al revés. Elon Musk, por ejemplo, SpaceX. Ajá. ¿Quién es el cliente de SpaceX? La NASA. ¿Y quién tiene la facultad de darle los permisos a él para operar una compañía como esa? El Estado, ¿no? Tiene que ser un Estado obligado. Si el Estado no se metiera con las investigaciones o la comercialización de los viajes espaciales, tú puedes estar seguro que ni bregara con ellos.
Hace rato que se hubiera comprado una isla privada y de ahí estuviera haciendo todas sus experimentaciones, de ahí estuvieran saliendo sus misiones, que como ellos le llaman, o su venta de viaje a la luna, etcétera, etcétera. Pero como aquí, desde que tú haces algo así, de una vez algún gobierno quiere agarrar y controlarte, bueno, pues él lo que hizo fue ahorrarse la bregadera con eso y que no lo pararan, y fue y sacó los papeles en el gobierno norteamericano para poder seguir su exploración. Pero no es él cayéndole atrás al gobierno norteamericano, es el gobierno norteamericano cayéndole atrás a él. Es al revés. Bueno, hay que hacer una diferencia entre Leonel, Danilo y Luis. Y ahí, una vez más, que decir que históricamente quien fue más autónomo de los tres de cara a esos empresarios fue también Danilo. Sí, pero no digo por el beneficio del pueblo dominicano. Porque, mira, Danilo fue formado a nivel práctico entre los reformistas. Él es PLDista ¿qué te digo? De instrucción, pero no de implementación. Danilo estaba en el Congreso cuando el Partido Reformista ocupaba el gobierno. De ahí fue el contacto entre el anillo palaciego de Joaquín Balaguer y él, para llevar a Leonel, para pagar, financiar a Leonel para que garantizara la salida tranquilito de ese anillo palaciego de ahí. Y lo lograron, porque nadie le metió la mano a ninguno. Y murieron muchos tranquilitos sin cuestionamiento. Al contrario, a Guaroa era Don Guaroa. Y como dejaron eso suelto, mire el problema que se armó con Van Inter, porque él es el tesorero y nadie lo menciona. La persona con la facultad de decir, que hay unos préstamos de más, esto está raro, era Guaroa y se quedó callado. Y porque dale 20 millones de dólares sin probar, porque yo esos papeles no lo he visto, que ese dinero estaba ahí. ¿Verdad? Esa es otra. Esa es otra. Entonces, Danilo llega al poder, pero él quiere poder. Él quiere tener el poder, como lo tenían los reformistas o como él lo vio implementado. ¿Y con qué se choca? Con la persona que tiene el control económico de la República Dominicana, porque se le ha dejado. Pero Danilo, en lugar de crear una estructura de fuerza real, que ellos mismos reconocieran y dijeran, porque ellos saben, ellos reconocen quién es quién, dijera, no, pero espérate, la gente que este tipo metió en el palacio no es buena ni con sopita. Vamos a bajarle un 2 a esto. No nos pongamos a privar y que en loco, porque nos van a desaparecer ahorita. ¿Qué era lo que hacía Trujillo con ellos? ¿Qué era lo que le tenía a Balaguer el pie en el cuello para controlarlo? Porque no responden a más nada. Históricamente hablando, es así. Danilo agarra y se piensa que porque él está sentado en una silla con un papel que dice que él es presidente, ya de una forma mágica, él iba a tener control sobre ellos. Le iban a coger miedo. Se equivocó, manito. No, sin estructura. Y no la creó. Entonces, todo eso amague que Danilo hizo sin estructura, le costaron la cárcel a sus familiares. Que no estamos diciendo que no cometieran actos de corrupción o presuntos actos de corrupción, ¿verdad? Porque aquí hay que hablar así. Pero presunción de inocencia. Lo cierto es, óyeme bien, que aquí se entresacó fue a la franca. Y no lo digo yo, ya eso lo ha visto todo el mundo en las acusaciones con la cuestionante de, pero tú dijiste que este tigre era un extorsionador, ¿y por qué tú no lo trancaste? ¿Por qué tú no le pediste nada? ¿Por qué tú ni siquiera lo citaste al juicio? Aquí lo que se hizo fue entresacar. Y los que fueron más inteligentes se fueron adelante. Ahí hubo gente que fueron y se sentaron y dijeron, bueno, sí, mira, yo recibí el dinero de fulano. No, pero vean, pero mira, fácil. Abre la acusación Medusa y en el buscador del PDF pon Domicen y te va a caer a la parte de más construcciones Lisandro Macarrulla padre, Víctor Lisandro Macarrulla y Mini Lisandro Macarrulla, y te va a decir ese párrafo en el que tú vas a caer 2 o 3 más, que Jean Alain Rodríguez iba a Domicen como si todavía formara parte de la compañía y que de esa compañía recibió pago millonario. Pero Domicen no es Lisandro Macarrulla. Entonces, si es la compañía que está pagando, no es Lisandro que está pagando.
Si es la compañía que está pagando, es los accionistas que están pagando. ¿Y quiénes son los accionistas? El grupo Inicia, que son los Vicini, el grupo Oyer, uno italiano apellido Calaicoa, si mal no recuerdo, y los Macarrulla. ¿Y por qué los Vicini, los Oyer y los Calaicoa no desfilaron por ahí y no fueron llamados nunca interrogatorios? Pero es que lo que te estoy diciendo. Entonces hubo muchos que no se atrevieron ni a mencionarlo ahí. Hay algo. ¿Tú te acuerdas cuando pusieron, oye, ¿tú te acuerdas cuando pusieron a Bonetti? Es que hay algo que es inadmisible en tu argumento. ¿Qué? Y que no te puedo comprar. ¿Qué? Yo no te lo estoy vendiendo. Tú estás dando por bueno y válido la acusación del Ministerio Público. La acusación. Hay un expediente que hicieron ellos y ese accionar tuyo equivale a que todo lo que le dé la bendita gana a la procuradora de mandar a poner en un expediente, tomarlo como cierto, y no puede ser así. No. No se fue a juicio de fondo. No se dirimió a eso. No. Pero yo no lo digo ni siquiera por defenderlo a ellos, sino porque yo no puedo tomar como bueno y válido así de golpe y porrazo lo que se ponga en un expediente mandado por el Ministerio Público. No, es que tú estás dando la acusación como un documento jurídico válido y yo te estoy diciendo a ti que no lo es. Tú estás al revés. Tú estás al revés. No. Tú eres que vamos a hablar de la fase. No, vamos a hablar de la fase del castigo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? La persecución, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Jenny Berenice es experta en lo que nosotros le llamamos el Jenny, los abogados penalistas. Jenny recoge, y eso no es de ahora, estamos hablando desde la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, cuando ella llegó de Santiago, cuando se promulgó el nuevo código, que es con el que entra Jenny básicamente, y se da la fase de la medida de coerción, Jenny hace lo siguiente. Jenny agarra y te pone a 10 gente en un expediente, te lleva 2 carritos de folder de prueba y se presenta al juzgado de instrucción y pide siempre las 2 mismas cosas. Magistrado, declare el caso complejo y 18 meses de prisión preventiva. Que por lo general, como es un solo sistema, lo acogen. Pues aquí no hay jueces tampoco. Y tú te tiras 18 meses preso. 18 meses es 1 año y medio que salimos de ti. Y en esos 18 meses que tú tienes ahí preso, no hacen nada. No hacen nada. No completan el expediente. No te presentan acusación. Pero ya tú te tiraste 18 meses preso. Y en algunos casos, a los 3 meses van del Ministerio Público y te dicen, tú te quieres tirar los restantes 13 meses que te quedan. Firma y... Digo, los restantes 15 meses que te quedan. Firma y ¿qué tú firmas? De tu sentencia de muerte. Y ahí está un acuerdo con el Ministerio Público donde tú admites los hechos. Ya ellos no necesitan nunca probar nada en un tribunal. ¿Tú no te das cuenta que la mayoría de casos se fueron bajo acuerdo todos? Ahora, la gente dice, no, él firmó el acuerdo. ¿O sí? Pero el que dice, ¿y por qué él firmó el acuerdo? ¿Tiene que ser culpable? No ha estado preso nunca. No sabe lo que es eso. Ahora, yo te aseguro que cambiarían de opinión si lo trancan 3 meses. A los 3 meses tú agarras y le llevas la sentencia de muerte de ellos para que la firmen y te la firman. De cada 10, 1 se te resiste. Oye bien, de cada 10, 1. Eso es raro. 1 se te resiste. Entonces todos dicen que sí a todo lo que tú le quieras poner al papel. Lo cual exime al Ministerio Público de hacer una investigación y presentarla. Entonces no estamos hablando de que las acusaciones sean buenas o malas. Tú me hiciste la pregunta de qué fue lo que pasó y cuál fue la reprimenda por ofender a ese grupo económico. Y yo te estoy diciendo cuál fue. Pero esa maniobra no se utilizó contra ninguno de los empresarios. Es una maniobra, no estamos diciendo que sean inocentes o no. Estamos hablando de la maniobra per se.
y la maniobra no se utilizó contra ellos, porque ella no le puede poner la mano. Ese informe yo se lo notifiqué a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho, el de Manuelito Estrella. Y hizo una serie de programas con los muchachos de la Quinta Pata siguiendo ese proceso. Y después, en el mismo acto, notificar al Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Abinader, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Tribunal Constitucional, para que si Jenny ni siquiera lo citaba y no lo perseguía y no hacía la investigación de Punta Catalina, que se la pidió participación ciudadana por escrito el 15 de octubre del 2020, y yo me adherí a ella. Óyeme bien, para que la cancelaran, porque entonces ella no estaba haciendo su trabajo. Y no pasó ninguna de las dos cosas. En 15 días Jenny ni siquiera llamó por teléfono a Manuelito Estrella ni Wilson Camacho tampoco. Y en los 15 días subsiguientes ninguno de ellos agarró y convocó para reunir el Consejo Nacional de la Magistratura para destituirla. Y se reunieron después a elegir los jueces. Entonces, ¿qué te dice a ti eso? Que Manuelito Estrella es intocable. Pero es solo Manuelito Estrella y es por Manuelito Estrella. No, lo que pasa es que él forma parte del Consejo Nacional de Competitividad, que fue cuando ese empresariado, que yo no lo llamo empresariado, porque tú lo despegas de finanzas públicas y parece como que no saben negociar, sino con los cuartos de nosotros. Tiene el control de esto. Probado. ¿Qué más tú quieres que hagamos? ¿Qué más? Pero mira, González Cuadra tiene una acusación del Ministerio Público Independiente de Luis Abinader. Perdón. Y no ha sido, no ha sido porque probado. tenga el expediente, es culpable ya por pero eso. puede manejar fondos públicos. ¿Cuál es tu planteamiento ahí? Puede manejar fondos O públicos. sea, que si está en una acusación no puede estar manejando fondos públicos. Hay que suspenderlo hasta que se aclare, papi. Ahora, y eso es otra cosa. Hay que suspenderlo hasta que se aclare. Y eso es así. Mira, González Cuadra, Gonzalito, aquí hay un problema. El Ministerio Público te puso a ti en una acusación y tú tienes tu presunción de inocencia, y es verdad, y te lo respetamos. Pero en el ordenamiento jurídico, cuando se trata de fondos públicos, que no significa que tú seas culpable, hasta que no se pruebe la acusación, porque involucra fondos públicos e involucra la acusación, maniobra o presunta maniobra contra fondos públicos, lamentablemente tenemos que suspenderte del Consejo Nacional de Competitividad, tenemos que suspenderte de URBE hasta tanto esto se aclare. Nosotros te aconsejamos que tú vayas y te pongas a disposición y aceleres tú mismo tu investigación si tú quieres, ¿verdad?, que acercarte de nuevo a fondos públicos, porque no es fondo privado de lo que estamos hablando, es público. ¿Pasó eso? No. Se le ha suspendido a Manuel Estrella la capacidad de contratar con el Estado hasta tanto se aclare eso. No estamos diciendo que es culpable, pero sí debe de suspenderse hasta que se aclare. No. Se le ha suspendido a Ejejaina y principalmente a la parte HIC, que es Jaina Investment Company, que es la parte privada de Ejejaina, la capacidad de contratar con el Estado Dominicano, no obstante haber sido condenado en un laudo arbitral internacional por cargarle los impuestos de ellos al Estado, a la parte estatal. No, ahí están ellos en Manzanillo metidos como ganadores de la licitación. Se les suspendió a la gente de Serviamed la capacidad de contratar con el Estado, no obstante haber llegado a acuerdo en base a una acusación penal, que el acuerdo no aparece en ningún sitio. Y yo tengo la fotocopia, y como no me quieren dar original, pues entonces voy a tener que publicar la fotocopia. ¿Se le suspendió? No. Al contrario, cuando se le cuestiona a Carlos Pimentel, dice, no, ellos no fueron condenados. Hoy, ¿cómo es eso? ¿Y es de fondo público que estamos hablando? Entonces, dime, ¿de qué te sirve? No. Aquí hay tribunal, aquí hay justicia, aquí hay poder ejecutivo, aquí hay congreso, aquí hay oposición, aquí no hay nada de eso. Aquí hay un grupito de empleados de ese grupo, demostrado a la franca. Estamos hablando de un lado arbitral, que quienes apoderaron fueron ellos, no fue el Estado Dominicano. Y en la maniobra que ellos hicieron para cobrarle unos cuartos al Estado Dominicano, allá en Francia, en un lado arbitral en materia comercial internacional, dijeron, no, pero espérate, tú estás hablando aquí, pero ¿y estos impuestos? ¿Era a ti que te tocaba pagarlo? Y condenaron a ese grupo a pagar al Estado una indemnización de $30 millones.
Y ese es el grupo que sigue contratando. ¿Te refieres a la empresa Alstom? No, HIC, Hine Investment Company, cuyo presidente es Leonel Melo, miembro del grupo Inicia, de los Vicini. Esa Hine Investment Company no se le ha suspendido la capacidad y ese tiene un laudo. Ese está demostrado. No es que di que no fui yo que lo hice. Fue un organismo internacional que lo condenó. Que no se sabe si pagaron los 30 millones. Entonces, ¿pero en qué gestión se condenó? Ahora la publicación es del FOMPEL del 2020. ¿Y entonces? 2020, pero antes de irse Danilo o llegando Luis. Manito, tú tienes un laudo arbitral que lo publica el FOMPEL el resultado y después se le da la contratación de Manzanillo. ¿O somos locos? Y eso fue en el gobierno de... ¿O somos locos? Lo de Manzanillo. ¿O somos locos entonces? Pues no existe. Que dicho sea de paso, déjame decirte una cosa. Precisamente la jodedera con la ley Mordaza y ahora el Código Penal Mordaza. He bajado esos programas donde se cuestiona eso y donde se demuestran la prueba y donde se enseñan de ese tipo de cosas. Porque te van a decir a ti, bueno, ya tú violaste esta vaina, ¿tú quieres que te tranquemos o tú vas a bajar los programas? Porque está diseñado para que se viole automáticamente. Entonces, ya yo te he dado el récord de 3 de los que están en el Consejo Nacional de Competitividad y sigue el Estado dándole todas las obras vida y por haber. ¿Y entonces cómo es esto? Bueno, es que no tenemos un sector empresarial de la construcción emergente en este país. No es emergente, manito. Es que ellos no permiten que haya... No, es que ellos no permiten que haya ninguno. ¿Tú sabes alguna licitación internacional? He escuchado. Ok, te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas lo que pasó con el tren metropolitano. Se da la licitación o se abre la licitación en el 2024 para la tunelación del sistema de transporte. Que Macarrulla cambió del monorriel de Santo Domingo, que iba del 9 de la carretera Duarte hasta el aeropuerto, y cuya ruta pasaba por las Américas para recoger la gente de los Frailes 1, los Frailes 2, etcétera, etcétera. Macarrulla cambia el proyecto a tren metropolitano y va del Olímpico al aeropuerto, pero por la ecológica, donde ellos quieren hacer toda su megatorre de lujo, con los cuartos de nosotros. Cambia de precio de 680 millones de dólares por la mitad de tren a 3.200 millones y licitan la tunelación. Y nosotros nos hemos dado cuenta de las especificaciones de la tunelación. ¿Tú sabes lo que decía en la especificación? Que había que tunelar con las especificaciones y las medidas de tanto correspondientes al modelo Metrópoli 9000 de la compañía Alstom. Entonces dime una cosa, ¿cómo tú haces tunelaciones en base a las especificaciones de un modelo que tú no has licitado? Entonces tú sabes lo que pasa cuando tú haces eso. Que todas aquellas compañías internacionales que tienen mejor tecnología, mejor precio, inmediatamente quedan excluidas de la licitación porque sus trenes no tienen esa medida. Entonces, cuando tú coges el pliego de condición, si tú eres una compañía extranjera como los alemanes, los chinos, los japoneses, etcétera, etcétera, que tienen presencia aquí y querían participar, cuando ellos vieron el pliego, la especificación, ellos dijeron, pero que nosotros no podemos cumplir con ella. Entonces tú tienes un grupo, te hacen un circo y te dicen, en la licitación abierta, los participantes fueron fulano, mengano y sutano. Y el ganador es la compañía Alstom, que tiene una trayectoria de tanto, y te dan todo un discurso político de por qué eligieron esa compañía en una licitación, cuando el pliego de condiciones está hecho precisamente por un modelo de ellos que no se ha licitado. Y así pasa en todo. Bueno, ¿Tú quieres que te diga que la licitación de Cabo Rojo, yo conozco un empresario canadiense que andaba con 2.000 millones de dólares y quería invertir? Y ellos pidieron la documentación en inglés y no se la dio, no se la dieron. ¿En español se la dio? No se la dieron en inglés. Así. Y yo te estoy hablando de gente que fue y habló con Sigmund. Sí, mira, nosotros quisiéramos participar. Por favor, la documentación. ¿Cuándo ustedes para la licitación? ¿Cuándo ustedes la van a poner en inglés y en otros idiomas? Francés, por ejemplo, porque en Canadá se hablan los dos idiomas y los canadienses estaban muy interesados en invertir.
y otras personas también de otros sitios. Habían alemanes interesados en invertir, compañía alemana. ¿Me doy a entender? Todo ese turismo que venía para acá, en su grueso, que no es de habla hispana, estaba interesado en invertir. Sin embargo, no pudieron hacerse con la documentación en otros idiomas. ¿Cómo te explica eso? Pero vámonos más lejos. Yo le pedí en virtud de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, y le enseñé en un programa de la Quinta Pata a Simón que me diera los documentos constitutivos. Pero yo te estoy hablando de hace como 3 años, cuando se abrió la licitación, de los 3 consorcios que iban a participar, para ver cuál de ellos era el extranjero y cuál no. Y no me lo dio. Y ya yo sé por qué. Porque si el consorcio Cabo Rojo es Frank Rainieri con 3 AFP, yo me puedo imaginar lo que venía con nosotros. Entonces dime. ¿Qué venía? Oh, tú puedes estar seguro que el mismo esquema. Una sola de la compañía, aparentemente, que era una representante norteamericana, sí tenía experiencia en la administración de otros hoteles offshore, así como la compañía que es fuera de Estados Unidos. Una sola. Pero el consorcio ibero, el consorcio español, Cabo Rojo, y el consorcio Cabo Rojo, que eran los otros 2 restantes, si mal no recuerdo los nombres, no me entregó los documentos. Tú puedes estar seguro que los españolitos tenían que ver con el grupito de la eterna competencia de Frank, los Azuri. Ahí tienes un ejemplo de que la clase empresarial no está... Es que Azuri no es de ese grupo. No, mentira, es que Azuri no es de ese grupo. Por eso está relegado ahí. Y hasta preso puede caer ese hijo de mucho. Él no es de ese grupo. ¿Y de qué grupo es? Hermano, el grupo está conformado por lo que dice ese decreto 389-17. Los nombres están ahí. Fuera de eso no busque nada. Ellos son los que controlan esto. Y Manuelito Estrella se metió ahí, se coló, porque es el representante del grupo de Santiago. Pero Manuelito Estrella iba a instalar una cementera y Leonel le dio los permisos en el medio de los haitises. ¿Tú no te acuerdas de eso? Claro. Que fueron los santiagueros y le dijeron, no, hasta aquí no va a llegar tú. Y le hicieron un campamento en el área donde se iba a instalar la cementera. Entonces, de eso que estamos hablando de depredadores, hermanito, controlando finanzas públicas, con un historial de depredación. Porque no conocemos todo. Eso es lo que ellos quieren borrar, ese historial. Pero son los que mandan aquí. ¿Y quién es que coge el malvado? ¿Borrarlo de dónde? ¿Y quién es que coge? ¿Cómo? ¿De dónde borrarlo? ¿De dónde? De las redes. Deja que pase ese código. Y este programa te van a decir a ti, tú estás violando el artículo del uso autorizado de imágenes de una persona. Tú estás violando la ley de difamación e injuria porque ni siquiera exige que lo que tú digas sea falso. Así que vamos a ver, Neudi, mira, nosotros no te queremos a ti, nosotros lo que queremos es que tú cojas y todos esos videos en lo que sale Remberto, tú lo bajes. Ahora, tú tienes tu derecho de contratar un abogado, pero en lo que eso pasa, mira, te vamos a poner una rica acusación de difamación extorsiva, que es un cargo nuevo, que tiene una penita de ¿Difamación extorsiva? Sí, difamación extorsiva. A ver, explícame eso, ¿qué es? Es una difamación que se hace con fines de extorsionar. Entonces, te van a poner eso. ¿Tú sabes para qué? Porque así Jenny puede hacer el Jenny. Agarra y va te dice que tú, con un grupo de la gente que vienen aquí conmigo, tiene una estructura, un esquema de extorsión, y como el cargo tiene una pena alta, magistrado, son mucha gente, declare lo complejo, y como ellos todos tienen la capacidad de destruir pruebas, pues como toditos tenemos arraigo, esa es la nueva, póngale una prisión preventiva de 18 meses. Y como Luis Henry Molina, que es de Pellerano y Herrera, trabaja para ese grupo, esa llamada de ese juez de instrucción va a llegar con tanta disonante antes que nosotros. Y a ti, cuando tú te veas ahí con esos 18 meses en la costilla, que te estén jalando para adentro, tú vas a decir, no, yo creo un acuerdo. Y tú vas a agarrar y vas a afirmar que era verdad y que nosotros extorsionábamos al diablo y su hermano y que recibíamos unos cuartos. Y yo no te voy a culpar porque yo
sé lo que está ahí adentro, yo no te voy a culpar, y tú vas bajo el acuerdo a bajar todos los programas. Así de simple. Y si tú no me crees a mí, haz lo que la gente no hace. La investigación no tiene límite en cuanto a pruebas. Eso significa que si usted quiere saber lo que pasó en un sitio, usted tiene que agarrar e interrogar a todo el mundo o entrevistar a todo el mundo. Habla con los que tuvieron presos para que tú veas lo que pasaron allá adentro. Pero yo creo que te lo digan ellos hasta que firmaron el acuerdo. Le metieron presión hasta que dijeran que mataron a su mamá. Y fue tanta la que le metieron que ellos hubieran firmado que mataron a su mamá y violaron el cuerpo de ella. Habla con ellos, porque esa es una de las técnicas. No, si tú te juntas con uno de ellos, tú eres un delincuente igual. No, yo estoy haciendo una investigación del proceso entero y yo quiero saber por qué diablo tú no le presentaste acusación a este grupo y a este sí. Que es válido, es legal, es constitucional cuando se trata de corrupción inclusive. Es un deber ciudadano el hacerlo. Numeral 12 del artículo 75 de la Constitución. Riesgo ciudadano hacerlo. Porque si tú has dicho que los jueces también están en el esquema, Sí, que claro. aquí no hay jueces. Claro. Claro. Bueno, ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un pueblo y un estado? no, interesante, adelante. En cuanto a ejecutoria se refiere, los estados procesan, los pueblos Ejecutan. linchan. Y el pueblo tiene todo el poder y parte de ese poder a través de la representación es el que le cede al Estado. ¿Entiende? Eso significa que el pueblo es la ley, pero aquí se ha vendido los puestos. No, el funcionario público es la ley. Y están tan locos desde hace tanto tiempo porque se han salido con la suya, que te dicen la autoridad soy yo. No, yo ejecuto la ley que es la autoridad de todo. No, la autoridad soy yo. Pues hacen lo que le da la gana. Tú no ves que están muertos de la risa porque el código entra en vigencia dentro de un año. Ya los que estaban escondidos están sacando la cabeza, ya están guapeando. Ese grupito ya están muertos de la risa porque ellos creen que nos van a meter en jaula a nosotros. En un año pasan muchas cosas y nosotros estamos trabajando para que pasen más todavía. bueno, Pero si tú te preguntas por qué los funcionarios, que fue como empezamos esto, se están tirando del barco, yo te voy a decir, una de ellas es precisamente el hecho de que ellos ven que los únicos que caen presos son nosotros, son ellos mismos los funcionarios, no los empresarios. Y la otra es que ellos sí manejan los números y ellos saben que ellos no tienen fuerza ya. Aquí el nivel de abstención es tan alto y ellos que oyen y ven y verifican redes se han dado cuenta del repudio que tiene el esquema político empresarial completo, que ya se han dado cuenta o se han dado, más refinado cuenta, que esto no va para bien para ellos. Porque por primera vez en 90 años, el pueblo sí sabe o está cogiendo conciencia de dos cosas: la debilidad de ellos y la fuerza de él. ¿Entiende? Y como ellos piensan pasar, que es el detonante, la reforma fiscal a la mala, porque ya no la pueden aguantar más por todo ese interés de todos esos préstamos que se cogieron, por ello no pagar impuestos, que van machados los dos números, casi. En los últimos 4 años, del 2020 para acá, el gasto tributario te da 1.7 redondeado billones de pesos. Y los préstamos, según una publicación del periódico hoy de Pepín Corripio, que parece que se quilló con alguno de ellos porque no le dieron algo y lo publicó, que la investigación la hizo Nelson Suárez. Luis cogió prestado 27,000 y pico de millones de dólares. Eso es 1,600,000 y pico de millones. Tú lo redondeas y es 1.7 las dos cosas. O sea que compaginan casi a la perfección, casi centavo a centavo, lo que se cogió de préstamo y los impuestos que ellos dejaron de pagar en ese mismo espacio-tiempo. Y ahora, y te voy a poner una mejor. ¿Dónde está el dinero y en qué se utilizó? Porque no aparece en ningún sitio. Las recaudaciones dieron y sobraron.
¿Dónde está el dinero? Pero no hay un método de los Alcarrizos ahí que está ya en fase de prueba funcionando. Aquí hubo un sobrante en recaudaciones porque ellos subieron el presupuesto todos los años. Por eso nunca hubo un excedente. Bueno, Entonces, Remberto Pichardo acá en Impolíticamente Correcto. Suscríbanse los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Sigue creciendo la familia de productores de contenido que graban acá en los estudios de Resorte Media. Ahora también tenemos a la doctora Lipni Valenzuela, que viene con sus crónicas de salud acá en los estudios de Resorte Media todos los días, y tú puedes seguir su contenido también, desde luego, en YouTube, colocando Crónicas de Salud en el buscador. Así que damos la bienvenida a esta parrilla de productores, a Lipni Valenzuela, médico, con sus crónicas de salud. Así que ustedes tendrán una nueva razón cada día para estar pendientes a Crónicas de Salud, porque me cuentan que es un capítulo nuevo por día. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos, con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte